Gracias, Rebeca, desde Canarias, que también nos chequeas desde allí que va todo bien. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Lo que os decía, que muchas gracias por acompañarme hoy. Lo cierto es que cuando me propusieron desde el Departamento de la UNED, desde el Departamento de Historia y de Extensión Universitaria, participar con alguna temática, les propuse precisamente esta cuestión del sufrimiento artístico en época de guerra y fijándome precisamente en las dos guerras que van a afectar sobre todo al arte europeo, al arte occidental sobre todo, hace ahora justo 100 años. Bueno, va a hacer ahora justo 100 años porque la cuestión es que el año que viene, como sabréis, tendremos que, como decía Federico García Lorca, en este poema que aparece recogido en el poemario de Poeta en Nueva York, en esa fábula y rueda de los tres amigos, tendremos que recordar de pronto el nombre de todos, el mar tendrá que recordar de pronto el nombre de todos sus ahogados, ¿no? El año que viene se hará 90 años del comienzo de la Guerra Civil Española, un momento especialmente vulnerable para nuestra arte. También estamos justo este año celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial, celebrando una efeméride en torno a la Segunda Guerra Mundial. Y lo cierto es que, como os digo, es una etapa, esas dos guerras de los años 30, es una etapa que va a estar además profusamente investigada, pero no solamente investigada, sino también, si os dais cuenta, va a estar profusamente narrada. Son dos eventos históricos que han sido extensamente tratados desde la cinematografía, ¿no? Desde la cinematografía, sobre todo desde mediados del siglo XX y XXI, tanto la Segunda Guerra Mundial como la Guerra Civil Española. Yo aquí quiero hacer pues un poquito una exposición, ¿no? de las diferentes formas, ¿no? De la multiforma de sufrimiento artístico en esas dos guerras, tanto a nivel del patrimonio como a nivel de los propios artistas. A mí, en la cuestión temática de la sociedad en torno a su patrimonio, es un aspecto que me interesa mucho. De hecho, hace pocos años hicimos una investigación desde la Universidad de Coruña sobre las representaciones sociales en torno al patrimonio en edades de secundaria, que puede parecer que están como muy desconectados, ¿no? Es una edad que parece que puede estar muy desconectada de cuestiones que parece que nos atañen globalmente. Recuerdo, por ejemplo, que habíamos preguntado en un entorno local sobre cómo se sentirían afectados si se llegase a perder la Torre de Hércules. Y recuerdo que era abrumadora la respuesta, en una escala de 5 y prácticamente al 100% de las respuestas que no se dieron en ese 5 se consideraban residuales, pues por fallos técnicos y distintas circunstancias, y era prácticamente el 100% que decían sentirse en una escala del 0 al 5, un 5 afectados si se llegase a perder pues algo con lo que se sentían tremendamente identificados como podía ser la Torre de Hércules, ¿no? Pero también aparecía dentro de esa afectación pues, obras que parece que nos representan, ¿no? como sociedad y como civilización. Os decía que ha estado muy trabajado desde la cinematografía y os traigo dos ejemplos que de hecho nosotros estudiábamos en la Universidad de Santiago, precisamente desde esas áreas de conservación del patrimonio en épocas de guerra. Y os traigo estos dos títulos que tratan precisamente de esta cuestión. Uno es el Tren, es una obra del Hollywood clásico interpretado por Burt Lancaster, bajo la dirección de John Frankenheimer. Y otra es La Hora de los Valientes, que es una película ya española,
finales de los 90, principios de los 2000 y finales de los 90 de Antonio Mercero, que hablaba, hacía como una especie de juego narrando la Guerra Civil Española en torno a un retrato de Francisco de Goya, ¿no? En cierto modo estaba como enlazando dos guerras que había vivido Madrid, ¿no? Las dos últimas guerras que había vivido Madrid, a través, como os digo, de ese hilo conductor del arte y la protección del arte. No sé si las conocéis, si no las conocéis os invito a verlas. La verdad es que es un tono diferente, ¿no? En cada una de las cintas. En la cinta española, ahí ya os digo que hay una auténtica apuesta, ¿no? por esa, digamos que, vinculación de lo más humilde de la sociedad en torno a esa protección del patrimonio, mientras que en el tren está haciendo un poco esa reflexión de hasta qué punto merece la pena hacer una gran movilización de medios para salvaguardar las obras del ser humano cuando se están perdiendo vidas humanas, ¿no? en un entorno de guerra. En ese aspecto también hay otra película muy conocida que se estrenó hace pocos años, en el 2014, que trata específicamente este grupúsculo paramilitar que va a estar implicado en la salvaguarda precisamente de ese sufrimiento artístico, del expolio, pero no solo del expolio, ¿no? También pues, la destrucción que se estaba sufriendo, ¿no? de obras monumentales en esta Segunda Guerra Mundial. Precisamente en esa cinta también se reflexiona sobre otra cuestión que es tangencial al sufrimiento de guerra al sufrimiento artístico en época de guerra, que es la cuestión de la deslocalización del arte. De hecho, hay un tono siempre un poco de desconfianza o hacia estos Monuments Men que vienen desde Estados Unidos a intentar salvaguardar un arte que ellos mismos habían estado, no expoliando, pero sí, digamos que haciéndose con patrimonio artístico que no les pertenecía. Aquí en España tenemos varios ejemplos de esa cuestión. En el curso que estamos ahora, precisamente desde la extensión de la UNED sobre muralismo, veremos mañana, pues, por ejemplo, el caso de las obras de San Baudolio de Berlanga, ¿no? Que las tenemos precisamente aquí, en el Met de Nueva York, en esa sección de Cloister, ¿no? En esa sección de arte medieval, que, bueno, yo os digo que esto es Nueva York y seguro que os cuesta creeros que es Nueva York, porque realmente, bueno, pues habla muy bien de esa cuestión de cómo se han hecho con obras de arte de manera, bastante poco legítima, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que de hecho hoy en día cuesta recuperar esa obra, porque parte de estas pinturas que os comento ahora, pero podríamos hablar de muchas otras obras, siguen deslocalizadas en Estados Unidos. Desde luego, donde no están es en el lugar que deberían estar, que pertenecen, que es en Soria. Bueno, aquí os traigo, simplemente un pequeño audiovisual. Lo voy a silenciar porque hay algo de problema con la cuestión del audio y lo cierto es que, bueno, tampoco me importa demasiado que no se vea. Es precisamente un fragmento de esa obra que os hablaba, de La hora de los valientes, en la que, veis que se dedica bastante metraje de la película a comentar cómo ha sido el traslado del Tesoro Nacional desde el Museo del Prado para intentar evitar que sufriera algún tipo de pérdida, para intentar evitar que fuese bombardeado el Prado. Bueno, este momento, justamente, si tuviéramos audio, y si no, yo creo que ya lo podéis ver incluso sin audio, es un momento casi como sacro, ¿no? Estáis viendo que se están retirando las meninas, y en el momento en el que las meninas están cruzando esa parte central, ese pasillo central del Museo del Prado, todo el mundo se queda quieto mirándolo como si fuera realmente algo para nosotros sagrado, ¿no? A mí me recuerda a cuando hace unos años íbamos a una iglesia
y cuando pasábamos por la parte central teníamos como una reverencia, ¿no?, hacia esa zona de altar. Es un poquito lo que se estaba viendo justamente en esa escena. Aquí además se refleja bastante bien cómo hay en ese momento de la guerra civil hay esa preocupación por salvaguardar las obras del Prado, pero también se ven episodios en el que el arte religioso está siendo destruido, ¿no?, en esos comienzos de la guerra civil, en esos comienzos del verano de 1936, ¿no? Con lo cual, ya os digo que lo desarrolla bastante bien. Justamente ese autorretrato que acabáis de ver es sobre el que gira, ¿no?, toda la narrativa de esta cinta. Bueno, un traslado de las obras del Prado que fue tremendamente complejo y que lo cierto es que no ha estado exento de polémica, ¿no?, ese traslado de obras artísticas, porque lo cierto es que hoy sabemos que supuso un riesgo importante, no solamente de ser bombardeado en el traslado, ¿no?, porque además era un auténtico convoy de distintos automóviles, ¿no? Era bastante evidente, quiero decir que como blanco hubiese sido un blanco fácil, ¿no?, de perseguir. Sino, porque además sabéis que acabó en Ginebra y también fue compleja esa devolución, más aún si tenemos en cuenta que justo remata la Guerra Civil Española y va a dar comienzo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este aspecto, lo cierto es que en la propia Segunda Guerra Mundial también se va a intentar salvaguardar estas obras de arte. Pues aquí tenemos cómo se descuelga, ¿no?, del Museo del Louvre la Mona Lisa. Lo cierto es que París, además, fue un lugar que sufrió mucho el objetivo del expolio orquestado por parte del gobierno nazi. Y, por ejemplo, en Gran Bretaña tenemos, sabéis que Londres también va a ser bombardeada y tenemos a la National Gallery también retirando buena parte de su obra y poniéndola a salvo en distintos lugares de Gales lo más recóndito posible, ¿no? O sea, que es un movimiento que se ve en todas, por parte de todo ese entramado que está intentando salvaguardar el arte. Os he dejado esta palabra linear, que me acabo de dar cuenta que es una palabra que no existe en castellano, pero me parece tan bonita que dije, la voy a dejar. Linear, significa, es algo así como prólogo, introducción, ¿no? Es cuando pasamos una puerta, simplemente para hacer un pequeño recordatorio de todo lo que viene detrás, porque yo me he querido centrar en esas guerras de los años 30, pero lo cierto es que, por desgracia, ni son las primeras ni tampoco han sido las últimas. Aquí os he traído simplemente un pequeño catálogo de distintas normativas que se han ido estableciendo desde que estamos, desde la historia contemporánea, ¿no? Obviamente, desde la propia Revolución Francesa ha habido un sufrimiento artístico brutal, pero las guerras napoleónicas van a ser, casi podría decir que un antes y un después en lo que respecta a tener el arte como uno de los objetivos de guerra, ¿no? De hecho, ya sea algo que se va a hablar en el propio Congreso de Viena, La Haya también como uno de esos lugares, ¿no?, centralizados en los que se reflexiona y se intenta legislar, pero claro, siempre a posteriori, después de que ya se ha sufrido una guerra, ya se ha sufrido, ya ha habido esas formas de sufrimiento y digamos que siempre vienen a posteriori y nunca son lo suficientemente fuertes para el siguiente conflicto. Os he querido también traer aquí este pacto Roerich que se produce en Washington en 1935, fijaros, justo en los años 30, antes de que se produzca la Segunda Guerra Mundial y antes de que se produzca la Guerra Civil Española. El primer pacto que se firma en el despacho Oval va a ser un pacto en torno a la protección del patrimonio artístico universal, global, cuando aún no existía esa idea de la
UNESCO ya se había firmado ese pacto. Bueno, no sabemos realmente si podemos decir que es suficiente o no es suficiente, ¿no?, para cuando llegue todo el desastre bélico que se va a producir en la Segunda Guerra Mundial, pero yo quiero creer que sí, en cierta manera, va a establecer una sensibilidad que, de hecho, favorece que se acabe configurando ese grupúsculo paramilitar, como os decía antes, de los hombres de Monuments Men, ¿no?, de los hombres de los monumentos. Por cierto, que haya una mujer que va a ser alguna figura fundamental en torno a esa cuestión. Y justo ese símbolo que veis ahí, no sé si os resulta conocido, pero es precisamente una bandera de la paz en torno a la humanidad y lo que la humanidad crea, precisamente diseñada por Roerich. Roerich era un artista de origen ruso que él mismo se había sensibilizado en sus primeros años como profesional por ese sufrimiento artístico en una época justo anterior a la Revolución Rusa, con lo cual él va a llevar casi como una bandera personal esa cuestión de la salvaguarda de lo que el ser humano produce, bueno, como os digo, llegando incluso a protagonizar ese primer pacto que se firme en el despacho Oval. Ese círculo que engloba esos tres círculos representan la cultura, el arte, la ciencia, las humanidades, lo que el ser humano produce, y es una especie de pacto global para protegerlo. Ya veis que justo he saltado de ese pacto Roerich del año 1935 a precisamente esa convención de La Haya, esas convenciones de La Haya que se van a producir justo después de la Segunda Guerra Mundial. El arte sufre, pero el arte también es un vehículo dentro de estos panoramas, ¿no?, bélicos. Arte como denuncia, pero también, por supuesto, arte como propaganda, ¿no? Dentro de a lo que respecta al arte como denuncia, por supuesto, en torno a lo que significa la Guerra Civil Española y cómo se expone delante de un público a nivel global, a nivel mundial. Tenemos esa exposición universal de París de 1937, en la que, desde el propio edificio realizado por el GATEPAC, por ese movimiento de arquitectos del movimiento moderno, ¿no?, valga la redundancia, vinculados a lo que es la arquitectura de vanguardia en el territorio español. ¿No? Tenemos aquí, por ejemplo, esta escultura de Alberto Fernández, que lo tenemos hoy en día en la plaza del Reina Sofía, ¿no? Tenemos una réplica de esa escultura, por supuesto, el Guernica, y esta fuente que va a ser una especie de regalo, obsequio, juego entre Calder y Miró, una fuente de mercurio que llama muchísimo la atención verla aquí al aire libre. Todo esto que veis aquí es mercurio, y está hablando precisamente de unas minas de mercurio que fueron también, sufrieron mucho también en la Guerra Civil Española. Esta fuente la tenéis hoy en día en la Fundación Miró. Y es muy curioso, como os digo, porque la tienen muy protegida. Para hacer las labores de mantenimiento hay que entrar con trajes especiales, ¿no? Y aquí me llama muchísimo la atención verla al aire libre. Pero bueno, a lo que iba a nivel temática, pues es esa cuestión de esa exposición universal, llevar esa arte como denuncia, como esto es lo que está pasando en España. Y también a los dos niveles, ¿no? Es lo que está pasando, denunciamos lo que está pasando, pero lo denunciamos a través de un arte de vanguardia, de una calidad excepcional, ¿no? Este sello de Miró, que no solamente denuncia, quiere reclamar esa ayuda, ¿no?, que se ayude a España, sino que además también quiere, en cierto modo, hacer ese trabajo de recaudación, ¿no?, de fondos para poder ayudar a diferentes
causas. Josep Renaud, ¿no? Josep Renaud, que es catalán, también va a ser uno de los grandes hombres vinculados al cartelismo y bueno, pues también desde distintas iniciativas culturales a ese arte como denuncia y como propaganda, ¿no? O, por ejemplo, las cintas de Leni Riefenstahl, desde esa perspectiva del arte como propaganda, ¿no? al servicio de, bueno, pues de toda la maquinaria del Partido Nacional Socialista, ¿no? En lo que respecta al expolio del arte, y dentro de esa perspectiva histórica, pues lo cierto es que nos tendríamos que ir, como os digo, muy hacia atrás en la historia de la humanidad para buscar esa idea del botín de la belleza, ¿no? de arrastrar aquellos objetos que creemos que como su monumentalidad ahora tienen que formar parte de otras narrativas del poder lejos de su lugar original. Aquí tenéis el hipódromo de Constantinopla. Tenéis la imagen actual en la diapositiva inferior y en la diapositiva superior tenéis esa reconstrucción del hipódromo que estaba ligado a todo ese núcleo de poder en torno al palacio imperial y en torno a la Santa Sofía, ¿no? A ese doble núcleo de poder y religión en Constantinopla. Y en esa espina central de ese hipódromo tendríamos esos obeliscos, ese obelisco de Teodosio y ese obelisco de Constantino, el obelisco de Teodosio, renombrado de Teodosio, en realidad es el obelisco egipcio del faraón Tutmosis III del siglo XV a.C., ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto no nos cabe duda de que, como os digo, ese arte, ese patrimonio como botín es algo que ya viene desde muy atrás, ¿no? Aquí, precisamente, con la cuestión del obelisco, ¿no? Esa gran, ese gran elemento monumental por sí mismo, ¿no? Que es como que es un gran exponente precisamente de esa cuestión de monumentalidad, va a ser también muy querido precisamente por otro gran imperialista como va a ser Napoleón, lo que os comentaba de que en nuestra historia reciente, desde la historia del mundo contemporáneo, tenemos ya en esas guerras napoleónicas un importante momento de expolio artístico. Fijaros esta frase lapidaria, ¿no? de Napoleón: reunir en una nación liberada del despotismo todos los productos del genio humano. No puede haber frase más imperialista en torno a esa idea de botín, ¿no? De ir a algún sitio con una acción de guerra y parte de esa acción de guerra creer que lo más excelso de la producción humana de ese lugar te lo vas a llevar a tu centro, ¿no? Al que tú consideras tu centro, que en ese caso suele ser París. Napoleón también va a ser, bueno, como os decía, ¿no? muy sensible a esa cuestión del arte egipcio, pero no solamente el arte egipcio. Aquí vemos, por ejemplo, Laoconte, que también va a sufrir el botín napoleónico, una obra que se devolvió al Vaticano después del Congreso de Viena, se devolvió esta obra, pero, por ejemplo, las bodas de Canaá de Veronese siguen estando hoy en día en el Louvre, ¿no? No se llegaron a devolver. Venecia va a ser otro de los puntos que va a sufrir mucho, ¿no? en ese momento del botín napoleónico. Cimabue, bueno, Giotto, ¿no? Son también algunos de los artistas que van a ser muy preciados y que, como os digo, aún no se han recuperado. Aquí vemos
al propio Goya reflexionando, ¿no?, sobre... Voy a intentar ocultar esto, porque me está volviendo un poco loca. Aquí vemos al propio Goya con sus estampas en torno a la guerra, narrándonos precisamente, ¿no?, ese botín napoleónico, ese expolio napoleónico que se sufrió en España. Así lo titula, así sucedió. Y podemos ver a un monje herido, maniatado, mientras unos soldados están llevándose pues todas las piezas de esa iglesia en concreto. Goya va a reflexionar mucho sobre esto, pero es algo que también se denuncia, se comenta a nivel internacional, ¿no? Aquí veis esta estampa inglesa, británica, denunciando cómo José Bonaparte está cogiendo todo lo que considera hasta las cortinas, ¿no?, en algunas ocasiones. En ese aspecto habría que hablar, ¿no?, de cuáles son las grandes debilidades, por supuesto, del arte religioso, pero Velázquez y Murillo van a ser dos de los grandes artistas que fueron expoliados y que, de hecho, muchos no volvieron. La Venus del Espejo hoy la tenemos que ver en la National Gallery. Bien, es verdad que en ese aspecto habría que hablar del conocido como Spanish Gift. No sé si alguna vez oísteis este término, ese regalo español. Justo al final de las guerras napoleónicas, José Bonaparte está abandonando la península ibérica, cargado con muchos lienzos, precisamente buena parte de ellos de Murillo y de Velázquez. Va a tener un encontronazo con las tropas británicas antes de abandonar el territorio español y con el duque de Wellington en concreto, y pierden este encontronazo. José Bonaparte huye y deja prácticamente todo el botín que llevaba. El duque de Wellington lo recoge, se lo lleva se lo lleva de vuelta a Gran Bretaña y cuando se restablece la monarquía en España, peta en la puerta de Fernando VII diciéndole: te devuelvo esto, es tuyo. Fernando VII le hace un poco de ghosting, al principio ni siquiera le contesta y él insiste y Fernando VII acaba diciéndole: bueno, es un regalo del pueblo español por vuestros servicios, ¿no? Así que, bueno, de ahí ese término de ese Spanish Gift, en el que se encuentran, pues, por ejemplo, esta obra de Tiziano, la Dana de Tiziano, que fue la Dana, en realidad, que Tiziano va a realizar para los Austrias españoles. Esta, que es la que tenemos hoy en el Prado, en realidad fue una compra de Velázquez creo que en el primero o en el segundo viaje a Roma, ¿no? Pero esta la conservamos y la otra ahora mismo está en Gran Bretaña, pero bueno, era la original que sería para los Austrias. En este aspecto tendríamos que destacar dos grandes figuras que son Stendhal y Goethe, dentro de ese primer momento, ¿no? Muy vinculados a un romanticismo de corte ilustrado, podríamos decir, y que empiezan a denunciar, ¿no?, de manera ya muy temprana, antes de que se produzca legislación sobre estas cuestiones, empiezan a alertar sobre ese sufrimiento del arte en época de guerra. Por supuesto, también esa arte que va a sufrir esa destrucción. Aquí os traigo pues uno de los últimos ejemplos que tenemos de ese sufrimiento artístico en épocas de guerra. Esto que tenéis aquí es el sitio arqueológico de Dura Europos. Es una imagen de 2014, una imagen satélite de 2014,
Endura Europos, bueno, es un sitio arqueológico de tremenda importancia porque, bueno, allí se encuentran una de las primeras domus ecclesiae cristianas, una de las primeras iglesias, una de las primeras casas de cristianos de la historia, que se conocen con, bueno, todo un desarrollo muy interesante, tanto a nivel bueno, pues de disposición como también a nivel mural. Y lo cierto es que, bueno, esto hoy en día tendríamos que verlo en la Universidad de Yale, que fueron los que lo descubrieron en los años 30, 40 del siglo XX, y casi tendríamos que decir que menos mal, porque esto que veis aquí es una imagen posterior a 2014, fue un lugar, todo esto que veis aquí, estos agujeritos que veis aquí, lo contrastamos con lo que veíamos antes, aquí. ¿Veis todos esos agujeritos? Bueno, pues son proyectiles del ISIS, perpetrados por el ISIS a ese sitio arqueológico en el que bueno, se puede acceder, ahora empieza a poder visitarse, pero durante muchos años solo se podía ver con una imagen aérea, ¿no? Vía satélite, porque era imposible entrar allí, porque era un lugar completamente amenazado y dañado y, como veis, pues, tremendamente destruido, ¿no? Fijaros, acabo de hablar del siglo XXI, pero también en la Segunda Guerra Mundial vamos a tener ciudades absolutamente destrozadas, bueno, con esos bombardeos. Esto es una imagen, también una vista aérea de Dresde, ¿no? Esa que llaman Florencia del Norte, que en realidad no tendría por qué ser un objetivo estratégico, porque realmente la preponderancia que tenía Dresde era más bien a nivel cultural, y aún así va a ser bombardeada, va a ser destruida. Aquí tenéis esta iglesia en Dresde, la Frauenkirche, que pasaba por tener una planta en forma con una forma muy curiosa, un plan central que asimilaba la forma de una tortuga. Era muy curiosa, era única en su tipo y va a quedar, como podéis ver, absolutamente destruida en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que permaneció durante muchas décadas en ese mismo estado, un poco, pues, precisamente como testigo, ¿no? de esa destrucción tremenda y casi incomprensible, ¿no? que sufrió esta ciudad. Aquí la tenéis con una superposición de cómo quedó durante muchas décadas. Hoy en día se ha reconstruido. Eso también es otra temática muy interesante. ¿Qué hacemos con ese patrimonio que fue destruido? Que las normas a partir de 1931, a partir de la Carta de Atenas, las normas de reconstrucción artística, nos recomiendan que no se haga un falso histórico, que no se haga una reconstrucción total. Sin embargo, claro, muchas veces nos vemos abocados a que o es eso o no hay recuperación posible, ¿no? Bueno, otra de las cintas que habla mucho de esta cuestión es esta de Roberto Rossellini, del neorrealismo italiano, rodada precisamente en Berlín, en esa Alemania año cero, que nos muestra precisamente esa destrucción, ¿no? tan terrible. Antes os hablaba de la Florencia del Norte, os hablaba de Dresde, pero la Florencia del Sur también va a sufrir, bueno, pues esa amenaza, ¿no? de destrucción. Comentar, mientras hago todas estas, porque tengo aquí un pequeño vídeo de la National Geographic que os quería mostrar, entonces voy a esto que tenemos que hacer, de dejar de compartir pantalla. Comentar que precisamente una de las cuestiones que más puso en jaque
lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial y querer sensibilizar y querer hacer ese grupúsculo, como os decía, paramilitar de intentemos salvar las obras patrimoniales de la humanidad, fue precisamente el bombardeo de Monte Cassino. Monte Cassino es, digamos que, el monasterio que vio nacer la Orden Benedictina y fue destruido por las fuerzas aliadas en una operación que se vio no había sido suficientemente calibrada. No había fuerzas nazis ocultas en el monasterio de Monte Cassino, sino todo lo contrario. Lo que había era población civil que estaba resguardada en un monasterio que tenía una tremenda importancia patrimonial a nivel global. Se bombardea, se pierden vidas humanas y se pierde patrimonio. Y digamos que eso fue un poco el detonante, ¿no?, para intentar, digamos que, actuar con una mayor sensibilidad en este aspecto. Precisamente, digamos que Florencia fue uno de esos lugares en los que se intentó poner el mayor cuidado en cómo se estaba actuando ante un lugar que era muy sensible a nivel patrimonial, pero también era estratégico, ¿no?, para el desarrollo de la guerra. Vamos un momento a poner este vídeo y ahora tengo que compartir pantalla. Voy a poner el vídeo, voy a parar un momento el audio, es un vídeo cortito. Pero era un importante centro ferroviario. Apresuradamente, los mandos aliados decidieron interrumpir las líneas de suministros alemanas, enviando su mejor escuadrón aéreo para que bombardeara las vías ferroviarias florentinas. Por entonces, los consejeros de arte del ejército de la Comisión Roberts habían empezado a suministrar fotografías aéreas que señalaban a los pilotos y a los tripulantes los monumentos importantes a los que no debían disparar. El destino de la historia de Florencia estaba en manos de este pequeño grupo de aviadores. Cuando la formación sobrevoló la ciudad, la gran cúpula de la catedral estaba bajo la trayectoria de sus bombas. La tripulación contuvo la respiración, pero su carga cayó dentro de las vías. Y los monumentos de Florencia resultaron ilesos. Fue una de las misiones más precisas de la guerra. ¿Perdón? Dime, no. Es que me parece que antes habías puesto el botón de compartir. Sí, ahora, antes lo quité porque es que si no se acopla. Sí, Cristóbal, efectivamente. ¿Me escucháis ahora? ¿Deberíais estar escuchando? Supongo que sí. Voy a seguir. Bien, me interesaba ver este fragmento, bueno, porque es muy esclarecedor, porque nos damos cuenta de que ya van para 100 años, ya había estrategias en las que se podía buscar el menor sufrimiento posible, quiero decir, era bombardear las vías del tren, pero evitar muertes de civiles, evitar el sufrimiento del arte. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención, que es que está grabado, ¿te das cuenta? Está grabado, esa acción, esa intervención está registrada, ¿no?, de manera audiovisual, ¿no? Está registrada en vídeo. Bueno, después, claro, está esa cuestión. ¿Perdón? No.
No, que están grabados hasta los aviones. Sí, claro, es que están grabados desde los aviones, ¿no? Los aviones están grabados desde arriba. Claro, efectivamente. O sea, hay dentro de esa intervención hay un equipo paralelo, paramilitar, de expertos artistas que dicen, expertos en arte que dicen, cuidado con este objetivo, pero es que además se filma, es que además ya se pone en marcha toda una maquinaria de intentar también mostrar cómo se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, eso es una cuestión también muy curiosa. En torno a lo que representa esas guerras de los años 30, obviamente hay detrás una ideología muy potente, incluso muy lesiva, que, por supuesto, si no tiene ningún tipo de escrúpulo en atentar contra vidas humanas, mucho menos va a tener en atentar contra lo que la creatividad humana lleva a cabo. En ese aspecto, la verdad es que justamente en ese momento tenemos que darnos cuenta de que estamos precisamente en torno a un arte de vanguardia que está muy posicionado a nivel político, tanto los artistas como lo que hacen los artistas. Y en ese aspecto vamos a tener también otra forma de sufrimiento muy importante, pero también muy curioso y un poco hipócrita. Esas llamadas exposiciones de arte degenerado, ¿no? La primera la tenemos en Múnich y de una manera muy temprana, realmente ni siquiera había estallado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fijaros que esta que os he traído, ya es en Salzburgo, 1938, hay hasta una itinerancia, ¿no?, de esta exposición. Tendríamos que ponernos todos de acuerdo para buscar otro momento en la historia del arte en el que se produzca una exposición explícitamente para criticar lo que está expuesto de una manera salvaje, ¿no? Porque incluso las cartelas eran denigrantes en torno a los comentarios sobre esas obras, sobre los artistas que las llevaban a cabo y que muchos de esos artistas seguían vivos. Picasso, por ejemplo, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Dentro de todas las ideologías totalitarias, porque esto es algo que pasa con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero también va a pasar con el falangismo en España y va a pasar con el estalinismo en Rusia, ¿no? Hay como una especie precisamente de rechazo de las vanguardias, como una especie de gusto por lo clasicista, por lo academicista, que pues precisamente lo que va a poner es en riesgo, ¿no?, la forma de entender pues esas artes de vanguardia que, por otra parte, si os dais cuenta, en estos momentos llevaban pues muy pocas décadas, ¿no?, realmente de recorrido. Hay una doble intención, por cierto, unas exposiciones que tienen un éxito de público tremendo, ¿no? Un éxito de público abrumador, ¿no? Y aquí hay, digamos que, una doble intención. Por una parte, pues poner en ridículo esas formas nuevas, ¿no?, del arte, esas vanguardias históricas, pero también una manera de recaudar fondos, y de ahí pues es una cosa que a mí me parece tremendamente hipócrita. Si tú le restas valor, ¿cómo puedes venderlo? Intentar recaudar fondos a través de esa venta. Pero es que además lo cierto es que hay muchos oficiales nazis, como por ejemplo Goering, que en realidad le encantaba este tipo de arte y muchas de esas obras se las va a quedar él mismo, ¿no? O sea que fijaros, ¿no?, toda esa hipocresía, ¿no?, que hay en torno a estas exposiciones de arte degenerado, ¿no? Un gran ejemplo, que por eso lo elegí, la verdad es que había varias obras que me parecía que podían servir como imagen, ¿no?, de esta charla, entre ellas Picasso, pero bueno, es cierto que Picasso me daba un poco de miedo la cuestión de los derechos, ¿no? Y otra es precisamente Frank Marc. Frank Marc está vinculado a arte de vanguardia, a ese arte, es que en gallego es femenino y siempre se me salta el femenino, a ese arte de expresionista, ¿no?, de las vanguardias históricas, del expresionismo precisamente alemán,
Y esta obra que tenéis aquí, esta Torre de Caballos Azules, realizado por Franz Marc en 1913, bueno, maravillosa, absolutamente maravillosa, porque incluso tenemos que decir que dentro del expresionismo hasta es agradable, ¿no? Para el ojo, ¿no? También a nivel simbólico, para Franz Marc, los caballos eran animales totémicos que representaban el honor, la masculinidad, ese azul también está vinculado a esa idea. Y lo cierto es que Franz Marc va a ser uno de esos artistas expuestos dentro de esas exposiciones del arte degenerado va a desaparecer. Esta obra nunca más se ha vuelto a recuperar. Si la veis en algún sitio, dar alerta porque habéis encontrado un gran tesoro que lleva décadas perdido. Y el caso es, bueno, pues ahí es un poquito donde rozamos con la cuestión de la hipocresía. Franz Marc muere en la Primera Guerra Mundial en la batalla de Verdún. Cuando se descubre ese dato, para el mundo nazi, ¿no? Para esa alta élite del nazismo, pasa de ser un artista degenerado a verlo con otros ojos, a verlo como un patriota ario, ¿no? Entonces es como que de repente hay un cambio de visión sobre él. Y, como os digo, hay bueno, pues un expolio en torno a sus obras y esta en concreto no se ha podido recuperar nunca. Bueno, aquí os traigo unas palabras de nuestro Castelao, que él sí llegó a verlo porque hace un viaje de estudios en 1921 y lo va a Francia, Bélgica y Alemania y lo va a poder ver in situ y nos deja escrito estas frases, ¿no? Tiene mucho de cubismo y el conjunto es una organización de color muy admirable. Son 4 cabezas de caballos azules sobre un fondo azul muy transparente y iluminado por una luz amarilla. Bueno, esto me hace siempre la retranca de Castelao, ¿no? Para mi gusto le falta aquí una figura humana que le quedaría como muy bien, ¿no? Bueno, precisamente forma parte de ese diálogo de Franz Marc el rechazar la figura humana, porque en cierto modo le resulta como, precisamente como que disturbia, ¿no? Como que es disruptora de sus obras, ¿no? Dentro de esas formas de expolio, tendríamos que distinguir digamos que dos modalidades, ¿no? Dentro del mundo nazi. Uno, lo que es esta terminología, sabéis que el alemán es un idioma que es muy preciso, ¿no? con la terminología, y este Beutenskunft está haciendo referencia precisamente a lo que se considera botín, ¿no? Lo que se considera que dentro de unas acciones bélicas están, digamos que, legitimados a tomar para sí, ¿no? En este aspecto, Polonia va a ser Cracovia en concreto va a ser una ciudad, obviamente, como esa primera intervención bélica que va a sufrir mucho, pero bueno, también Florencia, por ejemplo, ¿no? Aquí veis la Galería de los Uffizi, veis a soldados alemanes sacando un cuadro de Botticelli de la Galería de los Uffizi. Antes os hablaba de todo ese cuidado que se pone en no bombardear Florencia, ¿no? Sitios icónicos a nivel patrimonial de Florencia. Lo cierto es que precisamente los nazis, pese a ser un gobierno aliado, en su retirada van a destrozar pues, elementos tan icónicos para Florencia como son sus puentes, ¿no? En fin. Bueno, aquí tenéis el políptico de Gant. Bueno, aquí sí que se me mezcló ahí las tipografías. El políptico de Gant, de Van Eyck. Estaba en la catedral de San Bavón, en Gante, y va a ser también, como os digo, una de esas obras que en cuanto la retiran, ¿no? de la catedral de San Bavón van a estallar todas las alarmas, ¿no? de lo que está pasando con el patrimonio europeo en manos de los nazis. La Madonna de Brujas, de Miguel Ángel,
que va a ser la única obra que abandone Italia en vida del propio Miguel Ángel. También va a ser saqueada, va a desaparecer, ¿no? Con nocturnidad y alevosía. O la cámara de ámbar que nunca jamás se volvió a recuperar. La cámara de ámbar que estaba originalmente en un palacio de Berlín, después fue regalado a Rusia, al gobierno ruso, y bueno, los nazis la desmontan y se la llevan, no se sabe a dónde, nunca más apareció. El gobierno ruso a finales del siglo XX, principios del XXI, volvió a rehacerla, pero, como os digo, totalmente de cero porque se había perdido completamente. Además, un lugar muy interesante porque en ese traslado inicial de Berlín a Rusia habían participado también artistas italianos, artistas alemanes y artistas rusos, ¿no? Que, bueno, la rehicieron cada uno aportando un poco de su propio lenguaje y acabó siendo, pues, un lugar muy preciado para la historia del arte global, ¿no? Y después está esta terminología de Raubkund, que esto ya es lo que es el robo en sí, los robos particulares. Como os decía, Cracovia en concreto va a ser uno de los lugares que va, bueno, a sufrirlo, ¿no? en primer término. Aquí tenéis la colección de la familia Czartoryski. Va a ser una colección de arte que se va a remontar al siglo XVII, una colección tremendamente interesante de una familia aristócrata polaca que va a ser, bueno, pues directamente robada. Entran en su propiedad y se llevan varias de las obras, como por ejemplo La Dama del Armiño, de Leonardo, que fue recientemente reintegrada. Esta se devolvió después de la Convención de La Haya, pero no a la propia familia que hoy en día gestiona, la misma familia gestiona este museo, y hoy en día sí, pero hace nada, hace muy pocos años, fue restituida a su colección original. Pero fijaros que ha tenido que pasar muchas décadas. O este retrato de un joven, de Rafael, que se cree que es, de hecho, un autorretrato de Rafael, que estaba en esta colección y que nunca más fue recuperado. Se ha perdido para siempre, ¿no? Esta otra terminología, me vais a permitir que no la intente pronunciar porque seguramente lo haré fatal, que se refiere a la prohibición expresa de que ahora sí nos encontramos precisamente con un colectivo que va a sufrir tremendamente, ¿no? ese robo directo que va a ser, por supuesto, el pueblo judío, ¿no? Y esa prohibición, como digo, expresa, pero que es una prohibición ya tremendamente temprana, porque encontramos leyes desde 1933 que están prohibiendo que los judíos puedan vender su patrimonio para, pues, por ejemplo, obras artísticas, para conseguir un sustento o incluso conseguir salir de las zonas en las que, bueno, estaban siendo muy vulnerabilizados, ¿no? Sus derechos. En un principio, imaginaos, en el año 1933, pues no os quiero contar más adelante. Esta Justitia del siglo XIX, de Spitzke, va a ser una de esas obras incautadas, robadas. Es que no lo digo yo, esta terminología la utilizan ellos, ¿no? Robadas a una familia judía. La colección de Fritz Grunbaum, que era un hombre de la comedia, del espectáculo, muy famoso en Viena, que tenía una gran colección de Egon Schiele, ¿no? Y va a acabar en un campo de concentración, de hecho va a morir allí, y bueno, fijaros, se expolia, se le roba su colección para después ser exhibida en esas exposiciones de arte degenerado, incluso muchas veces destruida, ¿no? Porque Egon Schiele no era uno de los artistas que entraban dentro de ese grupo de como más queridos, ¿no?
Esta otra historia que se hizo tremendamente famosa. Esto que veis aquí es una pared de la Galería del Belvedere de Viena. Y seguro que la conocéis porque otra vez la cinematografía nos ha narrado la historia de esta dama de oro, de esta Adele Bloch-Bauer, que va a ser una mujer de la muy alta clase vienesa, una de las grandes mecenas y clientes de Gustav Klimt, que bueno, pues sus autorretratos también van a ser robados. Bueno, yo siempre digo que yo si fuese Adele y tuviese todo el patrimonio que tenía Adele, también me haría retratar por Klimt. Aquí tenemos un retrato y aquí tenemos esa maravillosa obra en la que Klimt te convertía en una pieza de arte, ¿no? Ahí veis en ese detalle sus joyas que están hechas con pan de oro y que, bueno, pues tienen todo el relieve, ¿no? Como se puede observar. Hasta 2 retratos le llega a hacer Klimt. Era, bueno, debía ser bastante buena clienta porque, bueno, Klimt era bastante... retrataba mucho a la sociedad vienesa, pero ya digo que evidentemente con Adele le va a unir una buena relación. Esas obras van a ser robadas, ya muerta Adele. Adele cuando antes de morir, en su testamento, ya muere muy jovencita, y en su testamento va a dejar dicho que quiere que sus obras pasen a formar parte de los museos vieneses. ¿Qué pasa? Que ¿quién le iba a decir a Adele lo que iba a acabar pasando con sus obras? Sus obras fueron robadas de su casa y terminaron en los museos vieneses, pero por una vía con la que la familia no estaba nada de acuerdo. Después encima se vio que las obras realmente no eran de Adele, sino que eran del marido, que fue quien las pagó. Y claro, el marido sí que sufrió en primera persona pues, todo el declive de su familia por culpa de la intervención nazi. Y finalmente, bueno, Adele no tenía hijos, pero su hermana, que estaba casada con el hermano de su marido, sí tenía hijas que pudieron escapar a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, muchas décadas después, ya a finales de los 90, principios ya del siglo XXI, reclamaron esas obras de arte y, bueno, con toda una peripecia legal, finalmente consiguieron recuperarla. Aquí tenéis a María Altman, que es la sobrina de Adele. Después de toda esa batalla legal y de acabarla recuperando, si no recuerdo mal, fue en el 2006 cuando pudo recuperar estas obras. La vendió a la New Gallery de Estée Lauder en Nueva York por $135 millones. Un auténtico golpe para el patrimonio vienés. Eso también es toda una cuestión. Precisamente por eso os enseñaba antes, ¿no? esta pared vacía, porque ha dejado una gran herida dentro de lo que es el patrimonio austríaco. De hecho, se decretó hasta una especie de luto oficial en el que la Galería del Belvedere estaba completamente abierta para que todo el mundo pudiera durante 3 días despedirse de su obra tan querida. Eso que os contaba al principio, de que a los niños les parecía como un auténtico drama que se perdiera la Torre de Hércules. Bueno, pues imaginaros una situación con todos sus paralelismos, ¿no? Lo que puede ser para ese pueblo vienés ver perdida esa obra. Ya os digo que también es todo un tema, ¿no? Esa cuestión del arte restituido. El plan que tenía el gobierno nazi era el de crear, por supuesto, un gran museo vinculado precisamente a los orígenes de Hitler, ¿no? A esa ciudad de Linz, y realizado por el gran arquitecto del régimen, ¿no? Por Albert Speer. Lo vemos ahí en una foto con Adolf Hitler viendo cuáles serían esos planos. Aquí lo tenemos en una foto estremecedora, mirando la maqueta de lo que iba a ser esa Casa del Arte de Linz. Aquí tenemos la Casa del Arte de Linz. No se llegó a hacer, ya veis además que era como un proyecto megalómano y muy, muy clasicista, ¿no? Aquí tenemos la de Múnich, que sí se llegó a realizar, y bueno, lo que os decía antes, ¿no? O sea, monumentalidad, clasicista, academicista, sobria, incluso podríamos decir, tan ligada al fascismo, ¿no?
Es un plan perfectamente orquestado. Ya os digo que precisamente como París, como uno de sus centros, ¿no? Como uno de sus grandes objetivos, una ciudad que sufre mucho precisamente en este aspecto de lo que es ese arte expoliado. Ahí tenéis el Jeu de Paume, un pabellón del Museo del Louvre, que va a ser ese kilómetro cero del sufrimiento del arte. Ahí van a llegar buena parte de todas estas obras que están siendo robadas en todas las colecciones europeas e incluso las que están siendo incautadas en el propio París. En ese momento, el edificio del Jeu de Paume estaba haciendo un poco las funciones que hoy en día hace el Museo d'Orsay. ¿Vale? Sería como ese lugar, o sea, previo a la ocupación nazi, sería como ese lugar en el que va a estar reservado sobre todo para la escuela impresionista, ¿no? Entonces, él se elige como zona cero, ¿no? De este sufrimiento artístico. Y en otra imagen veis a Goering, en el que se le está mostrando unas obras que claramente forman parte de ese elenco del arte que cambia el arte, ¿no? Y que, bueno, él está haciendo un poquito este sí, este no, este me lo quedo, este lo dejo ¿para qué? Para que sufra. Esta sala que veis aquí lleva el nombre de la Les Salles des Martyrs, la sala de los mártires, ¿no? Porque era ahí donde esperaban qué se hacía con ellos. Iban a formar parte de esas exposiciones de arte degenerado, iban a formar parte de las colecciones privadas de los grandes obreros del régimen nazi, o iban, como muchos de ellos fueron, a ser sacrificados en el patio del Jeu de Paume. Iban a ser, esa misma tarde, esa misma noche, iban a ser quemados, ¿no? en el patio. Hans Frank, Alfred Rosenberg y Cajetan Mulchmann serán tres de los grandes hombres que orquesten todo este plan de expolio sistematizado, perfectamente regularizado. A Hans Frank es ese hombre, ese militar que va a poner, va a facilitar que se pueda realizar todas estas operaciones. Alfred Rosenberg, que es uno de los filósofos, por cierto, bastante pedante, se decía en el propio mundo de esa época, ¿no? En el propio entorno nazi, que ni siquiera ellos lo aguantaban. Y Cajetan Mulchmann, que va a ser historiador del arte y es un poco, digamos que el que selecciona, ¿no? Y el que dice cuáles son las directrices que hay que llevar a nivel técnico, artístico. Aquí tenemos a Rosenberg en los juicios de Nuremberg. Le voy a bajar la voz, porque si bien es verdad que no formó parte del núcleo central de las cuestiones de los juicios de Nuremberg, estas cuestiones, por supuesto, también salieron, ¿no? También fueron objeto de juicio. En el otro lado vamos a tener a personas como puede ser Rose Galland, que va a ser una de las trabajadoras del Jeu de Paume, que tenía todo perfectamente clasificado. Casi podríamos decir que era como una especie de doble agente, que parecía que estaba colaborando con los nazis, pero ya realmente lo que estaba era llevando un registro muy escrupuloso de lo que estaba pasando con todas esas obras de arte. Y la verdad es que gracias a ella finalmente se pudieron recuperar, ¿no? George Leslie o James Rorimer, que van a formar parte precisamente de ese grupúsculo, ¿no? De Mondes Men por parte del ese grupo, como os digo, paramilitar. Trabajadores pues por ejemplo, Leslie Stutt era trabajador del Met, del edificio que habíamos visto justo al principio de todo, que os decía, os digo que está en Nueva York, pero hasta nos resulta raro, ¿no? Extraño que esté en Nueva York. También vamos a tener colaboracionistas desde dentro de las filas del partido nazi, ¿no? Por ejemplo, tenéis a Karl Schellberg. Va a ser teniente, va a ser va a ser un militar, pero también es conservador de arte, y él,
ante lo que ve que está pasando y lo que va a pasar con ese arte expoliado, pues se va a decidir a colaborar precisamente para que se puedan recuperar estas obras. Él también va a ser enjuiciado, pero como no tiene delitos de sangre y como ha colaborado precisamente en esta empresa, ¿no?, de recuperar el arte, no va a sufrir grandes represalias en esos juicios posbélicos. O Heinrich Hoffmann, que va a ser el fotógrafo personal de Hitler. Y bueno, pues como hombre de arte también va a ser sensible ante esta deriva que está llevando el arte y va a decidir también colaborar. Él sí va a ser condenado a prisión, a 4 años de prisión y sometido a un proceso de desnazificación, pero porque se enriquece personalmente, ¿no?, con este tipo de obras. Esas obras, mayoritariamente, como La Madonna de Brujas, como ese Políptico de Dante, van a ser escondidas. Y van a ser escondidas, aquí os he traído un mapa de los principales lugares en los que van a estar, se van a guardarlas. La verdad es que si no hubiese sido por esa colaboración o doble colaboración, hubiese sido muy difícil encontrarlas porque estaban bastante, vamos a decir que bien guardadas. En minas de sal van a estar sobre todo guardadas. En la mina de sal de Merkers, de Althausen, de Siegen. Y lo cierto es que estas minas de sal, aparte de que, bueno, obviamente permite que estén muy escondidas, también va a tener otra ventaja, y es que precisamente la sal favorece que no haya mucha humedad y permite que haya una conservación mínimamente óptima, ¿no?, de estas obras. Antes hablábamos de que estaba filmado ese momento en el que se bombardea Florencia, pues por supuesto también va a estar filmado el momento en el que se está recuperando las obras de esas minas de sal. Bueno, aquí tenéis al propio Goering, ¿no?, el momento en el que está apresado. Hoy en día supongo que nos parece como más normal, ¿no?, tener todo esto grabado. Estamos demasiado, de hecho, expuestos, ¿no?, a que toda la realidad no sea contada en los momentos, en cualquier momento, pero lo cierto es que llama la atención, ¿no?, que todo esto esté registrado y esté filmado. Ese castillo de Neuschwanstein va a ser precisamente también otro de los lugares que va a servir para esconder ese tipo de tesoro, bueno, porque en ese momento sabéis que es un castillo del siglo XIX, aunque tenga esta pinta así neomedieval, porque en realidad es neomedieval, y nunca se llegó a ocupar, estaba muy vacío, era muy amplio, así que se consideró un lugar idóneo para Neuschwanstein, se consideró un lugar idóneo, ¿no?, para ver esas obras de arte. Bueno, aquí tenéis esa Madonna de Brujas, ¿no?, esa obra de Manet, precisamente en este caso en concreto en la mina de sal de Althausen, ¿no? Nada, esto lo pasamos porque ya nos cuenta un poco, ¿no?, eso que os estaba relatando. Antes os comentaba estos hombres que decidieron colaborar, ¿no?, con quien estaba intentando recuperar las obras de arte, porque lo cierto es que a 19 de marzo de 1945 se firma el llamado Decreto Nerón. Creo que el nombre lo dice todo. La directriz directa es quemarlo todo. Todo esto que estaba guardado, quemarlo, ¿no? Vamos a destruir, ya que nosotros caemos, toda esa obra cae con nosotros. Bueno, las consecuencias, por supuesto, esas convenciones de las que antes hablábamos, la restitución de las obras de arte, que ha traído episodios tan dolorosos como la de la Dama de Oro, que antes comentaba, pero también esta cuestión del cambio de peso del arte occidental. Este cambio de peso, aquí veis el Museo d'Orsay,
a Estados Unidos, esta preponderancia, pero no solamente a nivel exhibición, sino sobre todo a nivel creación. Hay un libro maravilloso que cuenta, ¿no?, que explica todo este proceso, que es de cómo Nueva York robó la idea de arte moderno a París, ¿no? Como muchos de esos artistas van a exiliarse vía Lisboa, caso, por ejemplo, de los artistas españoles, o vía Marsella. Van a ser dos grandes puertos de salida para toda América, para América del Norte, pero también para América del Sur y para Centroamérica, ¿no? Nuestros artistas mayoritariamente van a exiliarse allí. Es el caso de Marc Chagall, ¿no?, de origen judío, que en cuanto puede se marcha a Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Vamos a tener Mondrian, ¿no? No tanto por sus orígenes, que él no estaba en riesgo en realidad, pero era su arte el que estaba siendo constantemente puesto en tela de juicio, ¿no?, con estas ideas del arte degenerado. Mies van der Rohe, también por esa cuestión ideológica, ¿no?, se va a exiliar. Aquí tenemos a un grupo de artistas que van a protagonizar las primeras exhibiciones de ese arte europeo ya en Estados Unidos. Como os digo, lo que es la creación, el centro de creación, en realidad le costó mucho recuperarse y yo incluso dudo si ella realmente se llegó a recuperar, ¿no? Bueno, aquí tenéis una imagen de Burt Lancaster, ¿no?, en esa escena final del tren de John Frankenheimer. Es una imagen que llama muchísimo la atención porque hay un momento en que se establece un diálogo entre un general nazi y ese personaje de Burt Lancaster y hace una especie de barrido entre los muertos que vemos aquí y las obras de arte que están recuperadas de ese tren, ¿no?, que intentaba hacer ese camino de salvación o de perdición, ya no sé qué decir, del arte. Y ahí, como os digo, un momento que cinematográficamente es muy potente porque se fija en esos cuerpos sobre el terreno sin vida y después se está fijando sobre las... se está fijando en las obras de distintos artistas, ¿no?, no me notifiques, no quiero saber nada de ti, de notificaciones ni de nada. Vale. Como digo, es muy potente, ¿no?, porque está realmente haciendo esa especie de narrativa que quiere jugar con una dicotomía que en realidad no lo es tal, porque lo cierto es que también hay mucho sufrimiento por parte de sus propios artistas. Y aquí, simplemente para terminar, os quiero traer el caso de un pintor gallego, un pintor de Coruña, de hecho, Francisco Miguel. No sé si oísteis alguna vez hablar de él, seguramente no, porque precisamente pues toda la maquinaria bélica y posbélica se encargó de borrar completamente su nombre. Van a hacer en este inmueble de la Plaza de Ourense, número 4, un inmueble que todavía sigue existiendo hoy en lo que es el llamado ensanche coruñés. Bueno, esta imagen os la traje simplemente porque está un poco vinculada a una anécdota muy bonita que me pasó cuando estaba presentando. Yo estoy muy vinculada precisamente a la recuperación de este artista y cuando estaba presentándolo pasó una cosa muy bonita porque sabemos que fue bautizado en la iglesia de Santa Lucía y en esta representación de Coruña de principios del siglo XVII se ve esa iglesia de Santa Lucía que con los años pasó a ser advocación de San Pedro de Menzonso. La tenéis aquí debajo. Bueno, la iba a sacar esta imagen, pero me pareció bonito traerlo porque aconteció que estaba justo en la sala, cuando estaba haciendo la presentación, el artista coruñés Correa Corredoira, que creo que puede que lo conozcáis porque es el que hace La Rosa de los Vientos, que está precisamente al lado de la Torre de Hércules. Y se ve mucho, ¿no?, en distintas imágenes sobre la Torre de Hércules. Es muy bonito porque me dijo Correa Corredoira, ostras, no sabía que yo había sido bautizado en la misma iglesia que fue bautizado Francisco Miguel. Él también está bastante implicado en la recuperación de este pintor coruñés. No se sabe casi nada, estamos haciendo un fuerte trabajo de investigación sobre él. De hecho, está habiendo ahora mismo varias instituciones, entre ellas el propio Museo de Bellas Artes de Coruña, que están pidiendo que el año que viene se le dedique el Día de las Artes Gallegas. Precisamente
el año que viene, que se va a hacer los 90 años, ¿no?, del estallido de la Guerra Civil. Aquí os traigo el padrón de Francisco Miguel y, bueno, descubrimos, mi compañera y yo, un dato súper interesante, súper curioso. Ya os digo que es un autor que parece que nadie conoce, nadie reconoce, pero tuvo mucha importancia en su época, fue tremendamente borrado y cada vez que trabajamos sobre él descubrimos cosas más interesantes. Por ejemplo, descubrimos que él va a nacer en ese inmueble, su familia va a ser la primera que habite ese inmueble, pero es que cuando se marchan de ese inmueble, quien va para allí a vivir, o sea, que su padre el padre Francisco Miguel, le vendió ese inmueble a Ramón Pérez Costales, que no sé si os suena de algo, pero es el primer mecenas de la historia artística de Picasso, de Pablo Picasso, ¿no? Con lo cual, para mí, deja abierta la posibilidad de que este Francisco Miguel tuviese ya desde un inicio una vida muy rica a nivel artístico ya, incluso desde su etapa formativa. Él va a participar de las grandes revistas que se están haciendo en ese momento aquí en Coruña, pero es un fenómeno que está pasando en toda Europa en realidad, ¿no? Esas revistas que vinculan la vanguardia literaria con la vanguardia artística. Va a trabajar, por ejemplo, Dalí, ¿no?, en esas revistas. Vida, una revista coruñesa que se hace, se imprime, se edita, se vende en la calle Real. Esto es Alfar, que es un poco el epígono de la revista Vida, y él se va a marchar a París a ser corresponsal para esta revista Alfar, en ese París de principios de los años 20. Él va a estar en París antes que Dalí. Él va a estar en un París en el que bueno, pues acaba de fallecer, por ejemplo. Bueno, aquí esta que veis aquí es una obra de Sir Alonso, o sea, es una obra, no, es un dibujo de Francisco Miguel sobre Sir Alonso, que es su mujer y es la que nos deja toda su historia por escrito y gracias a ella la pudimos recuperar. Como os digo, está en París, antes incluso que Dalí, en un París que acaba de morir Amadeo Modigliani. Para mí, siempre que veo a Sira, este es un dibujo de Sira, Francisco Miguel, me recuerda muchísimo, ¿no?, a las formas expresivas de Amadeo Modigliani. Es ese París del arte Dada, es ese París del boom, ¿no?, de la mezcla entre arte y artesanía. Francisco Miguel aprende allí a hacer la técnica de batik, que por cierto la importa a Coruña, y aquí se van a vender varios batiks. Por favor, mirad por si tenéis alguno de estos, batiks de seda, en vuestros armarios, porque puede que sean precisamente de Francisco Miguel realizados, ¿no? Y os traigo algunos de esos diseños de batiks en revistas de la época. Es una técnica oriental sobre seda. Está en París, vuelve a Coruña y desde Coruña se marcha para México, a seguir buscando la vanguardia, ¿no? En México va a conocer, por supuesto, a Frida Kahlo, a Diego Rivera, va a tener una importante relación. De hecho, en esto que veíais aquí, que era Taxco, que era el convento de Taxco, el antiguo convento de Taxco, ahí va a hacer una comuna de artistas con David Siqueiros, ¿no?, uno de los grandes hombres del mulaísmo mexicano, ¿no? Aquí lo tenéis interpretado, este es Siqueiros, un autorretrato de Siqueiros, y aquí lo tenéis representado en la película de Frida Kahlo por Antonio Banderas, ¿no? Bueno, a mí me gusta pensar pues, que, por ejemplo, estos de aquí serían Francisco Miguel y Sira, ¿no?, esos maravillosos encuentros. Ellos van a volver, después de estar en México, van a volver a la España republicana, van a volver a Coruña, aquí ya se van a quedar, hasta que, bueno, va a sufrir las represalias por parte de los golpistas, ¿no? Aquí tenéis algunas de sus obras. Este es un óleo de Francisco Miguel, que nos está hablando de él como un gran exponente del arte metafísico, que tenéis a René Magritte, un gran exponente del arte metafísico que pensábamos que en Galicia apenas había tenido impacto. Y sí lo había tenido gracias a la obra de Francisco Miguel, lo que pasa que no se conoce. De hecho, hoy, si queréis ver un lienzo de él, va a ser tremendamente complejo. Esto es una obra de Lugris y esto es una especie de, como a mí me gusta decir, que es como ese eslabón perdido, ¿no?, del arte gallego. Esa metafísica que deriva en el arte surrealista, que se ve muy bien en la figura de Dalí, que también se ve muy bien en la figura de Lugris, y que justo el vínculo que hemos perdido es la obra de Francisco Miguel
Lugris participaba, un poco más joven, pero participaba de esas tertulias, ¿no?, de los años 30 coruñeses, en las que me imagino un joven Lugris absolutamente embelesado, ¿no?, por toda esa maleta cosmopolita que traía Francisco Miguel. Como os digo, Sir Alonso nos va a hablar de la deriva de lo que le pasó a Francisco Miguel una mañana de julio, el 19 de julio, si no recuerdo mal, de 1936. Los marineros de Santa Cruz, aquí está el puerto de Santa Cruz, esta es la casa en la que en ese momento, en el verano de 1936, vivía junto a sus hijos y su mujer. Los marineros de Santa Cruz empiezan con gran bullicio a decir que el gobierno civil está siendo atacado en Coruña, en el edificio del Teatro Rosalía de Castro, y él embarca como si, bueno, una especie de acto heroico y de absolutamente, bueno, demasiado heroico, de hecho, embarca con los marineros en Santa Cruz y eso le va a servir su carta y su destino fatal. Va a ser represaliado en septiembre de 1936 y su mujer y sus hijos se van a marchar de vuelta para México y nunca más volvieron. Hace exactamente, bueno, en septiembre de 2023 la RMH recuperó sus restos junto a los otros 3 hombres en Bertoa, en Carballo, que fue donde lo represaliaron. Y nada más, para terminar simplemente hablaros de esta Ágada de Sarajevo, que es una obra sefardita del siglo XIV, realizada en Barcelona, uno de los grandes manuscritos del arte sefardí, que tuvo que dejar la península ibérica de una manera así también bastante clandestina cuando se produjo el edicto de expulsión en 1492, que llegó a Sarajevo y que en Sarajevo tuvo que sufrir la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ver cómo se escondía en esa Segunda Guerra Mundial y tuvo también que vivir recientemente, en los años 90, la guerra de los Balcanes. El conservador del museo puso su propia vida en riesgo escondiendo el Ágada de Sarajevo en el subsuelo de una mezquita. Con esto, bueno, simplemente reflexionar sobre el momento histórico que estamos viviendo en torno a, precisamente a esa cuestión, a la vida humana, a lo que creamos y al respeto sobre esa misma vida humana. Bueno, quería dejar, pero ya sabéis que tenemos así un poquito de conflictos con el tema del audio, quería dejar precisamente ese concierto de Andrea Bocelli, ¿no? Me iba a decir Botticelli, pero es Bocelli, y la cantante hebrea Noa, cantando, por supuesto, La vida es bella en la Plaza del Vaticano. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis algún comentario, algo que queráis trasladar. Muy distinto a cualquier enfoque sobre el spoiler. Sí. No se llega mucho, pero me parece interesante. Sí, la verdad es que, bueno, seguramente es una temática que da para muchísimo, ¿no? Yo ya os decía que en realidad me quise centrar en esas 2 guerras porque lo cierto es que también hay, bueno, una especial sensibilidad quizás, ¿no? Nace una especial sensibilidad a partir de ese momento, pero sobre todo lo cierto es que nos lo han contado mucho, nos lo han narrado mucho. Y también es verdad que tenemos que aprender a ser un poco críticos, ¿no?, con esa narración que nos hacen en torno a estas cuestiones, ¿no? De hecho, por ejemplo, Monuments Men es una película que tiene un manifiesto carácter heroico, ¿no?, por parte de la cultura, de los americanos, ¿no?, de dónde viene. O, por ejemplo, La Dama de Oro, que también está narrada como una película que ya digo que deja ver como que es un gran éxito, ¿no?, toda esa maniobra, ¿no?, a nivel incluso legal. Y ya os digo, yo me pregunto hasta qué punto podemos considerar que es un éxito, bueno, pues que sea esa obra muy apreciada por el pueblo, que viaje, ¿no?, que tenga que hacer ese viaje tan doloroso, ¿no? En ese aspecto, bueno, es todo como mucho para cuestionarse. Por eso digo, más que nada, tener un poquito que nazca ese espíritu crítico, ¿no?, en torno a lo que vemos y cómo lo entendemos. Voy a ir un momento, creo que esto se va a parar, pero
Voy a ir un momento a ver si va todo bien aquí. Sí, sí, efectivamente, no se escucha la canción que sí la ponente, efectivamente, pero bueno, ahora mismo, nada. Efectivamente, sí. Ahora mismo miraré el chat y os dejo con la música porque sí que es verdad que es muy... bueno, precisamente por eso quería terminar con ella, ¿no? Además es como muy, muy emotiva, así que voy a detener, como era esto, ahora volver a compartir. Bueno, muchas gracias a los que estéis en casa también. Un beso enorme y espero volvernos a ver. Ya paro. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Il cielo ancora blu, tu coloralo di più. Vai in questa confusione, milioni di persone, il mondo è buono, il mondo è vuoto se non ci sei tu. Nasconde anche il dolore nel dolcissimo rumore della vita intorno a te. Sorridi amore, vai. So che mi sorprenderai. We'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way.